Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta primera sesión de Cultura Comunitaria, que forma parte del contenido de nuestros talleres Sembrando Música, talleres de música tradicional de cuerda y zapateado, dentro del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Comenzamos. Pues bien, el tema para esta primera sesión es educación decolonial, ¿no? Quizás sea mejor decir pedagogías decoloniales, ya que no nos referimos a un modelo ideal, ¿no?, que haya que implementar por todos lados, sino más bien a procesos que podrán variar de acuerdo al contexto en el que se den, ¿sí? Procesos educativos. Para esto, para empezar, vamos a entender la educación como un fenómeno que está más allá de la institución educativa o de los salones de clase, ¿sí? Este es un proceso que, como seres humanos, pues nos vamos a involucrar desde el seno familiar, desde el nacimiento hasta, en el mejor de los casos, el día de nuestra muerte. Y digo en el mejor de los casos porque, pues bueno, hay que mantener esa apertura y hay que tener ese entendimiento de que siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces, pues habiendo ya sentado cómo vamos a entender o abordar, ¿no?, esta idea, este concepto de la educación, hay que echar luz también sobre esta palabreja, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de decolonial? ¿De dónde viene? Pues bien, este es un término que está identificado, ¿no?, con una corriente de pensamiento propia de un grupo, una comunidad de autoras y autores, desde la filosofía, desde la sociología, por supuesto también desde la pedagogía, ¿no?, que pues se identifica como el grupo o el colectivo moderno decolonial. En el ámbito de la pedagogía, ¿no?, si te interesa también ahondar en profundizar en este tema, destacan dos personas. Una es la maestra Catherine Walsh, que es profesora de la Universidad de Quito, en Ecuador, profesora de estudios latinoamericanos, y que trabajó muy de la mano durante los 80s con el gran pedagogo brasileño Paulo Freire. Entonces, pues también de ahí viene, ¿no?, de esto se nutre este concepto de la pedagogía o de las pedagogías decoloniales. Y bueno, aquí en México también tenemos a Enrique Dussel, ¿no?, que también ha hablado mucho al respecto y lo puedes encontrar, pues libros de su autoría, ¿no?, y también en este medio del YouTube que le llaman, innumerable cantidad de contenido, ¿no?, desarrollado por él. Entonces, pues bueno, este es el marco, ¿no? Este es el marco y a qué nos referimos, ¿no? ¿Qué es, o por qué, más bien, por qué es importante para un colectivo como Voces Viajeras, esta perspectiva o esta idea de las pedagogías de la educación decolonial en un taller de música tradicional? Bien, pues primero me parece pertinente echar una mirada crítica sobre el problema, ¿no?, de la educación tradicional en Latinoamérica en general. Vamos a centrarnos en el caso mexicano. Y pues las características que yo he podido observar y que te voy aquí a compartir de nuestra educación tradicional institucionalizada, pues son las siguientes. Sí, es una educación colonizada, sí, que está marcada por un racismo epistémico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quiero decir que hay una idea, ¿sí?, de supremacía racial que determina no solo cuáles son los conocimientos válidos, sino quién los valida
y cómo, ¿no? Mediante qué procesos. Y esto, pues bueno, obedece también a la visión colonialista de los pueblos que han principalmente encabezado estos procesos históricos de colonización, en donde se asumen como agentes civilizatorios, ¿no? O sea, que vienen aquí a sacar de la barbarie al resto de los pueblos que se encuentran más al sur. Entonces, bueno, a esto me refiero con una educación colonizada. Es una educación vertical, ¿sí? Donde hay una figura adoctrinadora que va a hacer descender el conocimiento hacia las poblaciones ignorantes. Está totalmente descontextualizada, ¿sí? Porque al ser un único modelo, esto es una necesidad de la institución, ¿no? Que el modelo sea único y que se pueda implementar en todos los espacios. Pues esto no responde a la diversidad, ¿no? Que implica un país como el nuestro. Y pues bueno, además es completamente carente de afectividad. ¿Sí? Bueno, ya aquí me abro a compartir mi experiencia personal. Muchas veces sentado en el salón de clases, escuchando pues los contenidos del día, pues yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué pantuflas tiene que ver esto conmigo? ¿No? En muchos casos no me lo he podido responder. Más bien en muchos casos me he podido responder, no tiene nada que ver, ¿no? Y ligado a esta falta de afectividad, vamos a ver que la carencia de contenidos de actividad artística, ¿sí? Y cultural, pues es muy notoria, vamos, ¿sí? Generalmente en los espacios institucionales, en los espacios educativos e institucionales, las actividades artísticas, la formación artística, pues se entiende como una recreación, ¿no? Como algo informal, incluso se llega a decir, ¿no? Entonces, bueno, ya se nos hizo un poquito de noche, pero eso no nos detendrá. Bueno, comentaba yo, ¿no? Hay un dejo ahí de desprecio hacia las prácticas artísticas por parte de las instituciones educativas y de la población en general, por ende, ¿no? Porque finalmente es parte de esta educación colonizada, es que pues solo ahí es válida una formación educativa, solo la institución te puede validar a través de un papel firmado por el secretario de Educación Pública en turno. Y bueno, además podemos ver ya enfocándonos en el caso, en la problemática de lo que aquí nos atañe, ¿no? La música tradicional, pues podemos ver cómo al final del curso y nada más, si es que bien les va, las niñas y los niños participan en bailables, ¿no? Estampas de los diferentes estados de su país. Y pues vemos un despliegue, ¿no? de bailables, de vestuarios y de música que en realidad no corresponden en lo absoluto con la realidad campesina, ¿no? de estas músicas que se supone que representan nuestra identidad nacional y que, pues bueno, las niñas y los niños tan orgullosamente representan al final de cada año escolar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo, no? Porque, digo, pareciera que nada más estoy aquí hablando mal de nuestra danza folclórica y esas cosas. No tengo, en realidad, nada en contra, ¿no? O sea, finalmente, pues cualquier persona, el trabajo creativo permite que quien quiera que sea tome los elementos de su entorno y los transforme en lo que quiera, ¿no?
El problema es que esto no está claro, ¿no? No está claro, y entonces en aras de una representación de la identidad nacional se crean alebrijes que al final no son nada, o se matan espíritus, ¿no? Eso sí es algo que a mí me parece grave. ¿A qué me refiero? ¿No? Esto suena muy esotérico, pero no. O sea, ¿qué se baila en Michoacán? No, pues que los viejitos, ¿no? Michoacán es los viejitos. La danza de los viejitos es parte de un extensísimo repertorio que durante siglos el pueblo purépecha ha mantenido en la meseta y en la región de los lagos, en Michoacán. Y bueno, decir que eso es Michoacán, pues es matar el espíritu de toda la tierra caliente del Balsas, los conjuntos de arpa, ¿no?, que estamos viendo en este ciclo de talleres, de la música de la Costa Sierra, de la música del Bajío, los jaraberos y todo esto, que es completamente otra, que dan cuenta de herencias particulares de cada región, ¿sí? Esto está también muy ligado al hecho de que, pues bueno, la división política es una cuestión realmente moderna, que si nos ponemos ya sospechosistas podríamos inferir que está diseñada para dividir regiones culturales. Entonces, este es el panorama, ¿sí? Te mencionaba yo, no es que esté mal, ¿no?, que la población estudiantil, las infancias, pues tengan este momento de diversión, de convivencia, ¿no?, al final de todo un año de macheteo, y que monten un bailable, ¿no?, que se diviertan, que la pasen bien, que sientan el orgullo de que sus mamás, sus papás los vean y les tomen foto el día de la clausura. Sin embargo, esto es muy limitado, es una función muy limitada de lo que realmente podrían tener las prácticas artísticas, ¿sí? Nosotros nos parece importante, ¿no?, esta perspectiva decolonial, porque hemos encontrado que en el aprendizaje, en el acercamiento a estas músicas, pues se generan procesos realmente complejos, ¿no?, de operaciones mentales, de atención, de concentración, cosas que pues son fundamentales para la vida, pero no para una vida de esclavitud como la que el Banco Mundial tiene destinada para ti. O sea, esta idea de que hay un primer mundo, hay un segundo mundo, hay un tercer mundo, ¿de qué se basa? Simplemente se basa en quién importa primero, ¿no? El primer mundo es primero, y así sucesivamente. El segundo y el tercero pues están para, con su mano de obra, sostener la grandeza de este primer mundo, ¿no? Aquí está ya más claro esto de a qué me refiero con esto del racismo epistémico, porque ¿quiénes son los países del primer mundo? ¿Cómo son sus habitantes? Bueno, hasta aquí pues ya yo explayé. Me gustaría saber qué opinas, ¿no? Pon en tus comentarios qué te parece esto que estás escuchando. Y vamos a adentrarnos en la cuestión. Pues sí, me gustaría dar algunos ejemplos, ¿no?, de qué sí, a qué sí apostamos, ¿no? ¿Qué sería esto de pedagogías decoloniales? Y también quisiera, compartirte cómo se refleja esto que te estoy diciendo en los contenidos, ¿no? No solo es el método, y no basta con cambiar el método. Yo veo porque recientemente he entrado a revisar para poder hablarte con conocimiento de causa. He entrado a revisar los programas educativos que están rigiendo este año. Y me parece que hay un esfuerzo, no lo voy a
a desconocer. Me parece que hay un esfuerzo por buscar que la alumna, el alumno, pues haga reflexión, ¿no? Que entienda, por ejemplo, cómo se hace la historia, para qué. Sin embargo, los contenidos todavía tienen una carga colonial, pues, que no tiene razón de ser. Que ya sabemos que no es así, o sea, estamos llenos de mentiras. Este contenido está lleno de mentiras con tal de validar el racismo epistémico del que te estoy hablando. Por ejemplo, ¿no? Hay una anécdota que nos comparte Paulo Freire en su Pedagogía del Oprimido, donde él habla de su trabajo en una determinada escuela en Sao Paulo. Y pues habla de un personaje, ¿no? Un niño que pues es el niño problema, malas notas en todas las materias, reportes todos los días. Y un día en la salida de la escuela, Paulo sale y encuentra a estos niños, ¿no? Ahí, a este niño junto con otro, volando estos papalotes. Entonces, pues ahí Paulo empieza, pues él era muy platicador, le gustaba mucho ahí hablar con la gente. Y se empieza a preguntar pues determinadas cosas sobre cómo le hacía, cómo era la técnica. Y en una de esas le pregunta, y más o menos cuánto tiene que medir el cordón, ¿no? Entonces el niño se queda pensando y le empieza a hacer un cálculo, ¿no? Contemplando la curva que hace y si hay determinada cantidad de viento. Entonces, pues él le dice, no, pues si quieres que se eleve tanto, pues sí, necesitas un cordón de unos 10 metros, ¿no? Por decir algo. Ahí Paulo se da cuenta como este niño ya fichado, ¿no? En el sistema escolar, pues tenía una capacidad operativa, ¿no? de realizar operaciones mentales que pues que muchos otros niños que mantenían buenas notas, ¿no? Y buena conducta y su uniforme limpiecito no presentaban, ¿no? O sea que más bien estos otros niños, en muchos de los casos, a lo mejor en uno que otro sí, ¿no? Pues lo que sabían era responder bien un examen. A eso es que la educación formal, la educación institucionalizada apunta, ¿no? A que tú sepas resolver un examen, no importa si al día siguiente o el mismo día en la tarde no tienes idea de lo que estabas diciendo, ¿no? De qué te estaban hablando. Y no importa si eso lo vas a volver a aplicar en tu vida o no. Si eso realmente tiene una relación con tu contexto o no. ¿A qué sí le apostamos? Pues a replantear, ¿no? Una narrativa de la historia y del entorno que realmente parta de la memoria colectiva, ¿sí? No de una ideología del mestizaje, ¿no? Que es esta píldora amarga inventada por Vasconcelos. Ya hemos hablado mucho y muy mal de él, así que pues no vamos a ahondar en su asunto, pero bueno, ya sabrás, puedes ver los videos del ciclo anterior y ahí te darás cuenta en qué estima tenemos al señor Vasconcelos, ¿no? Que se inventa esta idea de que el mexicano es el resultado de la conjunción, de la mezcla entre el indio y el español, lo que sea que eso quiera decir, ¿no? Como si decir el indio, ¿no? Significara algo. Incluso como si decir el español, ¿no? O sea, de pronto hay que tener cuidado, ¿no? Mucho en esto de la perspectiva de colonial. De pronto hay como esta idea de que pues entonces somos bien indios y pues bueno, hay que tomar en cuenta
¿sí? Que como mexicanas, mexicanos, somos el país que, si bien tiene, ¿no?, en sus fronteras habitan y se han desarrollado y han habitado originalmente la mayor cantidad de pueblos originarios, también somos el país en el cual habitan la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo. Entonces, pues, también, ¿no?, somos el centro demográfico y cultural de la hispanidad. Solo que hay que entender qué pasaba en España. Eso no nos lo platican en las clases de historia, ¿no?, durante la primaria. Y todavía yo reviso el programa y no me parece que se contemple qué estaba pasando en España en 1492. Quiénes estaban siendo expulsados de España. Y quiénes después, ¿no? O sea, esto fue un proceso que se continuó aquí a finales de este siglo XV y todavía, ¿no?, en la primera mitad del siglo XVI vinieron estas expulsiones, ¿no? Y está producto de una llamada reconquista, que se entendía reconquista porque, bueno, esto había sido en algún momento Imperio Romano y, pues bueno, el reino de Castilla se asumía como continuidad del Imperio Romano por su afiliación apostólica romana, ¿no?, porque había otros cristianismos que también fueron borrados del mapa. Entonces, pues sí hay que tener cuidado en que la postura que tomamos, ¿no?, porque pues podemos caer una vez más en aras de reconocer una identidad invisibilizada, pues estar matando otro espíritu, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Pero regresamos a lo que sí queremos. Sí queremos una narrativa que realmente nos acerque a la verdad, que realmente nos permita comprender quiénes somos, de dónde venimos y por qué. ¿Por qué razones terminamos aquí?, ¿no? Entonces, bueno, para ya no extenderme mucho más, te voy a compartir aquí en la descripción del video un par de ligas. Una de ellas es un texto de la profesora Catherine Walsh, que bueno, habla de diferentes experiencias en diferentes contextos, ¿no?, en busca de una perspectiva decolonial de la pedagogía, muy interesante, ¿no? Entonces aquí voy a poner la liga. Es un PDF que se abre, lo puedes descargar también. Y el otro es un libraco muy muy interesante, que aparentemente poco va a tener que ver con lo que he venido diciendo, pero tiene todo que ver porque justamente, ¿no?, fue un hallazgo como de las últimas semanas, ¿no? Pues a mí me gusta ahí enterarme de cosas y empecé a ver una serie de conferencias de una doctora española acerca del pueblo sumerio, ¿no?, del desarrollo del imperio sumerio. Estamos hablando de 4000 años antes de Cristo. Así es, de 4000 años. Y bueno, ella cita un libro de un sumerólogo, ¿no? Pues esta gente que se dedica a estudiar la escritura cuneiforme del periodo sumerio propiamente, que es una ciencia realmente pues, no muy antigua, ¿no? O sea, en el prólogo el autor habla de cómo se ha venido, de cómo se vino desarrollando. O sea, tenía como unos 10 años. El libro fue escrito en 1956. Entonces, bueno, pues él con mucha pasión y así con mucho entusiasmo traduce una serie de tablillas encontradas, datadas en diferentes periodos, ¿no? Algunas de 3000 años de antigüedad, en donde pues nos deja ver cómo, o sea, son una serie, las primeras, digamos, las más antiguas son libros de contabilidad, ¿no?, que tenían que ver con el comercio, con la posesión de bienes.
Pero después ya se empieza a ver un desarrollo ya más literario, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos registro de cosas como el registro más antiguo de un soborno a un maestro, ¿no? Por ejemplo, de un estudiante que tiene problemas en la escuela porque tiene que trabajar y llega tarde y entonces le dan azotes. Y cómo platica con el papá para invitar a comer al maestro y hacerle la barba y bueno, es una cosa deliciosa. Otras cosas como, bueno, habla de cómo eran, ¿no? Más lo que se tiene de información, ¿no? De cómo eran estas primeras escuelas. Y bueno, hasta de los primeros ejercicios de participación ciudadana. Así es. O sea que en los griegos, ¿qué inventaron? Los griegos no inventaron nada. En el mejor de los casos, pues lo que hicieron fue extraer ese conocimiento que ya tenía. O sea que lo digo porque pues el programa del plan de estudios de sexto año, ¿no? La materia de historia, tenemos aquí civilizaciones. Y resulta que me vienen a mí a decir, ¿no? O sea, uno de los temas, las raíces de la civilización occidental, el arte clásico y el conocimiento en la Grecia antigua. Las raíces de la civilización occidental. Pues de acuerdo con lo que nos comenta el sumerólogo Samuel Noah Kramer, la historia empieza en Sumer. ¿Sí? Ese es el título de su libro, bastante simpático, es muy digerible, muy fácil de leer y muy interesante. Entonces te lo voy a dejar también aquí para que puedas ver en qué andaban esos sumerios y que también te des cuenta cómo los dramas de la humanidad han sido siempre los mismos, básicamente, ¿no? Claro que esta es la información más antigua que se tiene, o sea, pero pareciera que sí, que aquí tenemos el primer caso de divorcio, la primera reducción de impuestos, ¿no? Por ejemplo. Es una cosa deliciosa, te digo yo. Y bueno, lo mismo pasa con los maravillosos inventos de Leonardo da Vinci. Pues bueno, este señor lo que era un buen dibujante que copió una serie de esquemas, de bocetos provenientes de China. Lo mismo la supuesta invención, ¿no? De la imprenta por Gutenberg. Pues 1000 años antes hay documentos impresos, ahora sí que valga la redundancia, impresos en imprenta, que dan cuenta de que pues no, o sea, lo que hizo lo que hizo este personaje originario de Alemania fue copiar la idea. Y bueno, pues o sea, él hizo su propia construcción, ¿no? Y así, hay un montón de ejemplos que te pueden ilustrar y dar cuenta de lo extraviados que hemos estado todo este tiempo, creyendo que somos pues ahí mal que bien, una continuidad, ¿no? de civilizaciones como la griega, o sea, digo, para que te ubiques, ¿no? Estamos hablando de 1200 años antes de Cristo, que se puede identificar el origen de la cultura griega como tal, contra 4000. O sea, son varios más. ¿Y qué tienen que ver los sumerios conmigo? Te preguntarás. Pues bueno, al menos tienen que ver con que el arpa más antigua que se ha encontrado se encontró en la ciudad real de Ur, ¿sí? en la necrópolis de esta ciudad real. Así que podríamos atribuirles y agradecerles a los sumerios el que hoy en día podamos estar estudiando esta bonita música que es la música de arpa. Y pues ya, nada más para que te des un quemón de qué lado más la iguana. Bueno, pues eso fue todo. Nos vemos en los talleres de instrumento y por ahí nos veremos en uno más de contexto cultural. Así que cuídate mucho y pórtate como mejor te parezca. Abur.